tanto. Estás muy alto, ¿eh? Sí, gracias. ¡Wow! Mira, muy bien. Ajá, sí. Pues entonces aquí estamos listos para empezar. Gail me dijo que iban a venir algunos de sus estudiantes. De mis estudiantes. O compañeros. Ah, Digo. O compañeros. Sí, de sí. compañeros, pero no sé si Ajá. Y de hecho puse... Tú fuiste a poner también anuncios, así, ¿no? Ajá. Ah, porque son 5 lugares donde se ponen y luego cuando llegué a los 2 pizarrones de las escaleras vi que ya estaban puestos y Ya. Sí. Ajá, muy bien. Pero sí, no me confirmaron. Ajá. Me dijeron que tenían... ella me dijo que tenía mucho trabajo. Ajá. Ceci anda en una conferencia. Ajá. Y Rocío también. Ajá, muy bien. Está bien, tenemos algunos, algunos temas que tienen que ver con el mundo hispánico y queríamos hablar de algunas cosas para poder tener algunas sugerencias por si nos encontramos en alguna reunión y tenemos que hablar del mundo hispánico, podemos al menos decir algo. Y lo queríamos hacer como tipo de debate para realmente poder tener ideas diferentes, ¿no? Ajá, ideas diferentes. Entonces, pues, vamos a entrar en eso, pero creo que debéis comer algo antes, ¿no? Tenemos burritos, podéis comer algo antes, sí, ¿vale? Ajá. Uy, mira. ¿Quieres un burrito? Tu hija. Mi hija Siéntese está bien. en, bueno, estaba cuidando una niña, entonces no sé, son pero está en la buenos. universidad ya. No, Sí, ya. no. Está desde su primer año. Eso es normal. Sí. Han pasado tantos años. El ¡Wow! tiempo vuela. Vuela, vuela, vuela. Mi bebé terminó UT en mayo. Oh, wow. Ya han terminado la universidad los tres. Yo Están los... trabajando. Qué bien. Ujú. ¿Y todavía no se casa ninguno? Oh, no, 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 no. No quiero que se casen. No. Muy bien. Pues chicos, mira. Ya. Muy bien. ¿Y dónde viven? Uno está en Austin, otro está en Dallas y otro está aquí. Ajá, sí, pero ya crecieron muchísimo y tú no los vas a reconocer para nada. No, yo los vi Ajá. como el niño de Isabel Grande, más o menos. ¿Cuántos tiene tu niño? ¿13? ¿Cuántos años tiene tu 13. 13. ¿Cuántos tenían cuando llegaron aquí? Oh, 9, 11 y 13. Sí, increíble, ya Ajá, ya. terminaron la universidad. ¿Ya terminaron la universidad? Sí. Pues yo sí quiero morir. ¿Qué tal que no había Sí, cena come. después? Y te van a dar el tiempo. Ajá, Pero el que enseñé a comprarles, normalmente les compro una pizza, pero oye, es que esta semana he cubierto tanta gente, estoy tan Ajá, cansada. él quería preguntarte de eso. ¿Por qué lo tienes que hacer? Pues es que en clase de herencia el problema es que no hay mucha gente. Isabel, eso no es tu problema. ¿Por qué es tu Pues es problema? que era lo que le estaba diciendo al profe Zamora, porque le voy a enseñar el correo que me mandó regañándome porque ando atrasada con la disertación y me dijo que tengo que aprender a decir que no, pero es que no sé decir no. No, nada de no sé decir eso, porque había que hacer lo que me acabas de enviar ayer. ¿Ves? Ajá, entonces hoy y mañana estoy metida en un grant, por ejemplo, entonces no lo voy a mirar hasta el domingo. Mira, tú te estás, fastidiando para ayudar a otro. Entonces, Y luego lo que más coraje me dio es que todos se reportaron enfermos y yo estaba enferma también. sí, pero no O sea, tienes que hacerlo. Ayer hasta migraña Pues me que dio y yo- cancelen. Que cancelen. Y eso. Ajá, ¿ves? Exactamente. Ajá, pues lo que acabas de... Ahora tú vas a perder 3 días porque había que dármelo ayer. ¿Ves? Hasta el domingo no lo voy a ver. ¿Ves? Y te va a afectar eso si no lo dejas. O sea, si no paras, si no dejas de hacer eso. ¿Sabes? Ajá, no tienes que hacerlo. Y al final, ya verás, realmente no hay ningún tipo de agradecimiento. O sea, no esperes nada, Tenemos que hablar muy en serio, porque en este momento
necesitas estar haciendo ciertas cosas. Tu disertación y, o sea, tu beca. Muy bien. Prioridades. Ay, que esas prioridades. Muy bien, esa es la palabra. ¿Ves lo que te diría a ti también? Prioridades. Eso es importante. Prioridades. Si no, mira, no. Ella ya, sí, lo sabe muy bien. Tú ya tienes mucha experiencia. Sí. Pensé que eran ellos los que están gritando y no son los del salón de enfrente. Muy bien, en este momento no les va a pasar nada. Tú vas a tranquilizarte y relajarte durante esta hora. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Ajá. Y sin teléfono tampoco. Ajá. Ya verás, tranquila que vas a estar. ¿Ves? Lo necesitas. Ahora te veo. Muy bien, entonces, vamos a hablar de... ¿Y no vas a comer? ¿Ves que ni siquiera puedes comer? ¿Ves? Ajá, pero ahora que te estás relajando, vas a comer dentro de muy poco. Vas a poder comer. Ajá. Y beber algo. No tienes la bebida tampoco, necesitas beber también. Bebe algo. O sea, no te apetece ninguna bebida. No, estoy bien. Ajá. Sí. Yo soy la única dragona. Dijo Dan que tú siempre tienes hambre. Ay, mira. No me importa lo que piense. Todavía tengo unas fotos de ti. ¿Recuerdas cuando estábamos haciendo Communicative Language y CLT? Fui a tu clase, te saqué algunas fotos que usamos para una presentación en Actville y todo eso. Hay que verlas. Todavía, sí. Estabas demostrando cómo estábamos combinando destinos con in-class communicative activities. ¿Te acuerdas? Ajá, las actividades comunicativas. Sí. Ajá, trabajamos Muy bien. mucho. Ajá, sí. Ajá. Muy bien, entonces vamos a charlar sobre sobre algunos temas. La pantalla. Ajá, sí. Muy bien. Sí, queríamos poner el mundo entero, ¿no? Ajá. Porque algunos estudiantes no tienen ni idea de dónde están los países hispánicos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y algunos ni siquiera saben que hay, que existe Centroamérica, o sea, piensan que todos los países están aquí abajo. Y algunos creen que México, algunos no saben que México está en el norte. O sea, ¿ves? Está en el norte, está en Norteamérica, no está en, piensan que está en Sudamérica. Sí. Sí. Hay muchas personas que dicen que México es parte de los Estados Unidos. Oh. Yo pienso que... Algunos también sí. Y una vez una estudiante me dijo, entonces les pregunté, ¿dónde está México? Eso que hago, lo hago con mis estudiantes, tienen que decirme dónde están algunos países, ¿no? Una chica puso que México está en España. Sí, no tiene ni idea. Ajá, no tiene ni idea. Por eso pusimos eso, por si vienen algunos estudiantes, mencionamos algunos países, no saben dónde están esos países, podemos apuntar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. La inmigración de personas de países hispánicos ha ayudado mucho a los Estados Unidos. Entonces, la entrada de hispanos a los Estados Unidos ha ayudado muchísimo a este país. Entonces va a ver quién defiende el punto. Ajá, quién está en entonces, contra. a ver quién dice que sí y quién dice que no. Sí. Tiene que haber debate.
Así que alguien tiene Yo que digo decir que no. sí, tú dime que no. Yo digo que no, si no, no se hace el debate. Oh, tú vas a decir que no. Uy, eso va a ser muy interesante, muy bien. Entonces, A ver, sí ¿qué y argumentos no. me invento? Ajá, sí, entonces piensa como un americano. Deja piensa en los discursos de Trump. Oh, sí, piensa en eso. Vale, entonces vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Pues yo pienso que sí, porque los hispanos o latinos, como quieran llamarlos, traen mucho a este país en cuestión de cultura, historia, comida, o sea, moda. Hay muchísimo que aportan otros países a este país. Entonces, obvio que ayuda en la economía, en muchísimas cosas. Y también hay mucha diversidad en las escuelas, los empleos, los compañeros y cosas así. Y una mezcla de ideas en las clases, por ejemplo, las clases de español o cualquier clase en la universidad. Es mejor que hay una mezcla de ideas a causa de los hispánicos. Y para entender a las otras personas, como dijo ella, la cuestión de diversidad, no simplemente a los hispanos, sino a todas las minorías o todas las razas en general. Bueno, yo creo que también deberíamos sería necesario analizar el tipo de ciudadano que está emigrando. Lamentablemente, y de hecho hay una página de Texas Tech que habla, donde dice que considera que son hispanos educados solamente los que vienen de Europa, porque los que cruzan de Latinoamérica no son educados. Hay un proverbio que dice que los estereotipos son verdades ya cansadas. ¿Qué significa esto? Que el estereotipo algo tiene de verdad. Y por algo el latino tiene estereotipo de perezoso, tiene estereotipo de presidiario, tiene estereotipo de jardinero o de sirvienta, porque lamentablemente la mayoría de los latinos que emigran por las necesidades que hay en su país, entonces llegan aquí sin educación y generalmente sí puede ser, aportan esto cultural, aportan una diversidad en la comida, aportan una diversidad en muchísimas cosas, pero lo cierto es que también son muchos de los que piden food stamps con los impuestos que pagas tú y que pago yo, y piden al gobierno demasiadas ayudas. Pero volvemos a la cuestión del trabajo. ¿Quién hace los trabajos de la construcción? Las minorías, ¿no? No vemos americanos o anglos haciendo ese tipo de labores. Entonces, adelante. No estoy de acuerdo contigo porque las personas que viven aquí en los Estados Unidos tenían que trabajar mucho, entonces no son frescos para mí. No son perezosos. No son perezosos. Y de hecho muchas de estas personas trabajan más duro de los americanos también. ¿Cuánto porcentaje de eso? Bueno, El yo no censo, sé, el censo del 2014, que fue el último censo que yo vi, decía que del 100% de personas que están presas en el estado de Texas, nada más en el estado de Texas, un 72% corresponden a hispanos o personas de hispanos. O sea, claro que ahí vendría, no, eso lo defendan ustedes ese punto. Mira, pues tú dices que nada más las personas educadas, bueno, los que tienen educación no vienen, que vienen nada más la minoría, los pobres a este país, pero yo estoy totalmente de desacuerdo, porque cuántos, si vemos alrededor en Lobo, cuántos restaurantes de comida latina hay. ¿Y quién, los jardineros van a tener un negocio de restaurante? No, tiene salones de belleza. ¿Cuántos latinos hay que son empresarios? O sea, yo creo que ahí está muy mal el análisis, o lo que están haciendo no está, ¿cómo se dice? Accurate. No es correcto. Yo creo que nada más están analizando un sector de personas, en mi opinión, y lo que yo puedo observar. Señorita. No tenemos estadísticas también. Yo creo que las estadísticas están mal. No sé qué sitio tú has investigado, pero no sé si las fuentes son correctas. Y no tenemos la prueba de estas estadísticas también.
No, de hecho las tenemos, simplemente Pero para no irnos más no lejos. lo Aquí en tenemos. Texas Tech, si mal no recuerdo, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, estábamos a punto de perder un dinero que se da supuestamente a nivel nacional, es un presupuesto que se da cuando tienes determinado porcentaje de estudiantes latinos. No me deja mentir la doctora. Y Texas Tech estaba a punto de perderlo porque no cumplía con el requisito de tener los suficientes estudiantes latinos que debería de tener. Y este no es un problema solamente de Texas Tech, sino de muchas universidades, porque la mayoría de los latinos no tenemos la cultura de la educación y no llegamos a niveles superiores de educación. Entonces para eso estamos nosotros, para educar y promover la educación, para que ese número crezca. Y eso cuesta. ¿Y quién tiene la culpa de este problema? El sistema de gobierno. Entonces tú dices que las personas no ayudan a los Estados Unidos a causa de este factor solamente. No, ayudan pero también afectan. Estoy hablando a nivel porcentaje. O sea, se necesitaría hacer como una evaluación de qué tanto es la ayuda y qué tanto es la parte que se perjudica. Creo que lo que se tiene que hacer es establecer reglas y ser más fieles a esas reglas de a quién se le da ayuda, cuándo y por qué. Porque, por ejemplo, es un ejemplo que te voy a poner de alguien que es cercano a mí, que yo conozco. Es una pareja de estudiantes de aquí de Texas Tech, estudian arte, y como estudian arte son bien hikers. No tienen dinero para muchas cosas, pero sí para andar a ribototota, porque les gusta la marihuana. Estas personas, se enferma la mamá de una de estas personas y deciden juntar dinero para traérsela. Se la traen y aquí fingen una emergencia y la meten al hospital. Y una deuda grandísima. Entonces llega la misma trabajadora social de origen hispano, le dice, di que te vas, que eres ilegal y se te ayuda con casi todo, lo cual a mí no me parece justo, porque yo trabajo mucho para pagar a dos personas que tienen dinero para su vicio, pero no tienen dinero para necesidades básicas. Entonces no estoy en contra de la ayuda, estoy en contra del control a quien se le da la ayuda. Si tú ves las estadísticas de Child Protective Services, te das cuenta que las estadísticas de las personas que menos cuidan a sus hijos son hispanos. Bien triste, pero es cierto. Son hispanos y son drogadictos y no trabajan y piden desempleo y piden estampillas y piden que les paguen la renta y piden TAM para los servicios médicos. Entonces dices tú, está bien la ayuda para quien la necesita, debe de haber un requisito, me vas a mostrar que vas a estudiar. Me parece una estupidez, perdón la palabra, que el presidente esté en contra de DACA. ¿Por qué? Porque puede estar mejor en contra de dar estos servicios o este dinero a gente inútil, drogadicta y viciosa, en lugar de quitarles un beneficio a personas que realmente vienen a trabajar. O sea, hay gente que viene y ayuda y hace crecer Estados Unidos, hay gente que no. O sea, cuando alguien dijo, deberían de poner, no darles residencia, o no darles visas a las personas que tengan tatuajes, alguien dijo por ahí, oh, pero eso es discriminación. Discúlpame, depende de qué tatuaje. Si traes un tatuaje de la Mara Salvatrucha, yo no te invito a mí a mi casa. ¿Por qué te voy a invitar a mi país? Esa es mi opinión. Me ganaste. No, no es ¿Qué cierto. os parece? ¿Qué os parece eso? Ay, no, pues por algo es abogado. No, ¿cómo nos ponen a competir con un abogado acá? O sea, que conoce las leyes. Pero yo creo que te contradijiste un poco, porque tenemos estos estudiantes de DACA, ¿no? Que son hispanos, entonces no se les da el apoyo que se les debería de dar. Claro, o sea, yo no digo que toda la gente que no ayude. Yo digo que hay gente que no ayuda y esa gente es la que sí se le deberían de poner restricciones para entrar al país o para Entonces estás permanecer en hablando él. de un sector de personas. De un sector de personas, claro. Es que no se puede. El problema de la inmigración en los Estados Unidos es que queremos hacer un conglomerado único y es imposible. Porque esta gente y esta cantidad de migrantes es de todas clases sociales, con todo tipo de valores, y no se puede meter a toda la gente en una caja. O sea, el sistema de inmigración debería tener un criterio
para saber seleccionar a qué personas se les puede dar la ayuda y a quienes no. O sea, si hay gente con un récord criminal impresionante, ¿por qué se le va a ayudar? O sea, yo simplemente lo pongo en un ejemplo así tan pequeñito. O sea, tú en tu casa, si sabes que tienes un vecino que es ladrón, que es sinvergüenza, que golpea a su mujer, que es borracho, ¿lo invitarías a tu casa? No. Si sabes que tú tienes un vecino que es trabajador, que es buen padre, que tiene unos hijos lindos, educados, o sea, dejas jugar a tus hijos con los niños y lo invitas y pásale y le ofreces un café. Entonces es lo mismo con tu país, pero en una macro dimensión. Tienes razón en todo lo que dices, pero no sé por qué, o sea, el enfoque es tanto a los hispanos, porque también tenemos Hay otros anglos y otras nacionalidades que tienen los mismos problemas. Sí, como los sí, africanos. estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que nosotros tenemos que asimilarlos como que este definitivamente no es un país nuestro. O sea, lo quieras ver como lo quieras ver. Hay cosas que son justas y hay cosas que son legales. La justicia y la legalidad no es lo mismo, lamentablemente. No debería de haber fronteras, pero las hay. Entonces, como las hay, si tú estás llegando a un país que no es tuyo, tienes que portarte lo mejor posible. Si tú estás en tu casa y tu hija es una pandillera, borracha, ebria, está en tu casa y tú sabrás si la aguantas porque hasta cierto punto es su casa, pero mi hija no se va a ir a emborrachar en tu casa. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo legal. Posiblemente no es lo justo, pero legalmente hablando, la ley protege a sus ciudadanos. Y sí, tenemos anglosajones delincuentes, y sí, pero esas están en su país y le cuestan a su país. A ver, señorita, ¿cómo defendemos? Pero tú estás hablando de un porcentaje de personas. En general, los hispanos han contribuido a los Estados Unidos en las cuestiones de cultura, comida, en los deportes, por ejemplo, en lo político también, y cosas así. Tenemos personas que tienen posiciones, autoridades, que comporta, ¿cómo se dice eso? Aportan ideas en oficinas. Por ejemplo, tenemos en Texas, por ejemplo, tenemos personas en la oficina de diversidad. Bueno, si hay personas de países hispánicos, de personas de los Estados Unidos, es todo. Pero creo que es mejor, tiene una mezcla de personas de países diferentes. Para mí, eso es un microcosmo de la cuestión en general, en la idea que estas personas han ayudado a los Estados Unidos. Tenemos De mi lado. la mujer que trabaja en CNN. Esa mujer que es de... Esa mujer... No sé quién es. La mujer en CNN que es... habla mucho de diversidad. Martí Romo. No. Ajá. Muy bien, no importa. Sí, Simplemente, pero- ajá. Ella habla de la importancia de la contribución de las personas de hispanos americanos. Entonces, ella hoy en día tiene su propio show. Y ese es bueno. Y también tenemos las programas como Telemundo, tenemos soap operas, cosas así, para que telenovelas, para que las personas miren, o si una persona quiere aprender español o cosas que ocurren en los países hispánicos, existe este programa y cosas así. Muy bien, pues ya hemos hablado bastante sobre este tema. Lo que a mí me parece, después de escuchar a todos, parece que no ha ganado nadie. Y yo estoy de acuerdo con estas dos simplemente porque esta
habla muchísimo, ¿eh? Sí, y ha podido decir muchas cosas en contra de algo que sabemos que es bueno. Ajá, ha podido hablar mucho, pero eso es bueno para nosotros. Tenemos que pensar en lo que ella ha dicho. Sí, ha dicho, o Sí. sea, lo que ha dicho, muy bien. Ha Sí, tienes la dicho- razón. Sí, Sí. ha dicho unas cosas muy importantes, ¿eh? Que me las invento Ajá. Sí, ahorita. no, y está súper bien, o sea, Súper estás- bien. ¿Qué Sí. es exactamente lo que qué está pasando? Realmente debemos decir la verdad. ¿Qué está pasando? Entran y ¿qué hacen? Entonces sí, hay gente que está aportando algo, pero sí hay gente que está realmente portándose tan mal que hay algún tipo de neutralización de lo que están haciendo los buenos. Porque yo estoy Ajá. en total acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Yo Obvio que sé. tenía que defender, ¿no? Mi postura, Ajá. pero sí hay que educar a las Hay personas que también. educar a las de- personas. Porque cada sí. quien tiene una visión y hay que verlo de diferentes ángulos. Ajá, sí, es verdad. Entonces, empate, ¿eh? Empate. Muy bien. Ahora, hola, buenas. ¿Y quién? Ajá. He's my friend, but he doesn't speak Spanish. Un poquito. A little bit. Muy bien, vale, está muy bien. ¿Y cómo te llamas? Daniel. Daniel. Ah, muy bien. Vale, entonces hoy vas a aprender mucho español, ¿eh? Muy bien, perfecto. Sí, entonces ahora vamos a pasar al tema 2. Sí, pasa. Ujú, sí. Ok, para los tres. Muy bien. Entonces, segundo, los inmigrantes deben aprender inglés. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Los Si están en inmigrantes este país, deben O aprender sea que me va a inglés. tocar Sí, siempre es defenderla. ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? if immigrants should learn how to speak English, of course. Right? They come to this country, they better learn the language To be successful. para tener éxito. Para ¿Piensa tener lo mismo? éxito, ¿Tú piensas lo mismo o tú estás en contra? estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pues Sí. ¿cómo va a haber Ah, debate? entonces sí, entonces Tiene ¿cómo que va a haber haber debate? ¿Discuto el otro Alguien punto? tiene que estar en contra, Yo digo. estoy en contra. Alguien tiene que estar en contra. Muy bien, Para lo que, voy a- para que Vale. se vea que soy abogada. Sí, muy bien, entonces lo vamos a hacer así otra vez. ¿eh? Tú vas a estar en contra y ellas van a estar a favor. Ok. Ajá, ¿vale? Yo podría estar en contra de eso, porque realmente no. Hay partes no voy a decir nada. Yo soy la jueza, no te voy a decir nada. Así que no digo nada. Muy bien, vamos a empezar. Entonces tú puedes empezar esta vez, porque ellas empezaron ajá. Ok, bueno, yo considero que en primer lugar Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Segundo lugar, en Estados Unidos los primeros colonizadores de este territorio que ahora conocemos como Estados Unidos fueron españoles, no fueron los ingleses. Los ingleses llegaron 100 años después. Entonces todo lo que es el territorio de Coronado, Arizona, parte de Texas y de Nuevo México fue colonizado por españoles y ahí había colonias españolas. Entonces cuando los ingleses llegan 100 años después empiezan a conquistar del norte hacia el sur. Y del sur hacia el norte pertenecía a lo que era antes la Nueva España. Entonces, la lengua oficial por lo menos de este territorio era el español. Ahora, que actualmente ese territorio, después del gobierno de Santa Anna, se perdió parte del territorio y se convirtió en Estados Unidos, que después que en la colonización llegaron hasta acá los ingleses y colonizaron estas colonias que eran de España, cierto, y que el idioma que predomina es el inglés, es cierto también, pero el segundo idioma más hablado en Estados Unidos es el español, y lo habla alrededor de un 48%, que es bastante. Hay comunidades completas que solamente hablan español, y no necesariamente necesitas aprender inglés para ser exitoso. Hay mucha gente que ha hecho, sobre todo cuando se refieren a cuestiones artísticas, hay muchísimos cantantes, muchísimos escritores, muchísimos actores que han hecho el llamado crossover sin hablar absolutamente nada de inglés.
Bien, ahora te toca. Quiero cambiar. Ahora te toca. Bueno, la mayoría de las cosas en los Estados Unidos, como los negocios, son en inglés, las escuelas son en inglés. Entonces, una persona, por ejemplo, viene aquí, tiene que acostumbrarse al idioma que es predominante, en mi opinión. Por ejemplo, si una persona vaya a España, esta persona tiene que hablar español. Bueno, español es el idioma oficial en España. España no tiene idioma oficial, tiene 4 lenguas. España sí tiene un idioma Sí. oficial. El castellano es, Sí. es oficial y luego hay 6 más lenguas oficiales. Y Sí. luego la lengua nacional es el castellano. Sí. Ajá. Entonces, Tienes 7 lenguas oficiales. Sí. mi punto de vista es que para acostumbrarse tiene que hablar este idioma que es Entonces, inglés. por ejemplo, vamos a decir, si tú, con esto que me estás diciendo, por ejemplo, Los Ángeles, California tiene un barrio que se le llama el Mexico City. Ese barrio es prácticamente, todos los nombres son en español, está habitado por una comunidad netamente mexicana, estoy ocupada, netamente mexicana. Entonces, los americanos que viven ahí tienen que aprender español para convivir con esa No, I gente, can't though. You para can't talk poder estar en esa área. No. No. ¿Por qué no? Si es lo que me acabas de decir. Es que porque la realidad es que tienen que aprender otro idioma, porque los Estados Unidos no tienen un idioma oficial. Tengo dificultades para entender esto. Tienes que entenderlo, que deben aprender español, aprender inglés. Los inmigrantes deben aprender inglés. Entonces vamos. que no. Pues es lo que me tocó. No, Ella no dice les que gusta no, agarrar y la ella parte dice que difícil. sí. Ajá. Ajá. Y yo también digo que sí. Muy bien, defiende eso. A ver. Ujú. Bueno, volvemos a lo que dijiste, estamos en este país y hay que respetar. O sea, tenemos reglas. Y una de las reglas sería hablar el idioma. Para poder- ¿Dónde está la regla? Bueno, no sé si está la regla, pero Inglés no está de oficial. ella como dijo que tenía reglas en el otro, pues bueno, hay reglas en el... ¿Cómo digo? Sí, hay reglas. Y ella dice, no, Pues estar en la cláusula, no sé qué. Estados Unidos no tiene lengua oficial. Y fíjate, Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes en todo el mundo. Está por encima de España, por encima de Argentina, por encima de Colombia. Tan así que ahorita los lingüistas están peleando porque el español de Estados Unidos sea considerado una lengua independiente con todo y sus variantes. Okay, you have to help here. You can speak English. Okay. Here in the United States, she's saying that they have to speak English to be successful. She says that the United States doesn't really have an official language. No. And because the majority are Hispanic, the Spanish is the second spoken language in here. So they're fighting to make it official, But to to be make successful. Spanish official. But to be successful. If I go to Mexico, I learn Spanish. If I go to Spain, I learn Spanish. If I go to Germany, I learn German. Whatever country you're in, to be successful, you learn. If I go to Japan, I learn Japanese. English is only successful in England and America. You must know it. Estoy totalmente en desacuerdo. Porque por ejemplo, Disagree. I can translate. I know, I understood. ajá, estoy totalmente en desacuerdo. En primer lugar, porque sería como voltearlo. Hay comunidades y hay estados donde la mayoría de la gente habla español. Vamos a poner, por ejemplo, El Paso.
Las escuelas están abriendo cursos de business, Spanish business, Yeah. medical eventually Spanish, they medical go- Spanish. They get bigger and bigger, and they, all of a sudden, they have a business in New York City. And they don't know Spanish. They only know English. It's the common ground in the United States. Spanish is a big plus, very powerful. Get you more business. But the common ground is English. Not in the United States. In the Because United we have, States. no, we Yes. have a lot of Hispanic people. Yes. When I speak with Chinese people, and I Yes. speak with medicals or with people who has business, How and do you they speak say, to the- if I want to be successful, I need to learn Spanish. If you go to El Paso, all the Chinese people with business speak Spanish. And Because- speak Spanish Because they do business in Mexico. yeah, not we are talking about Yes. a specific Yes. But if you do Comunidades. business in the United communities. States, in the United States, the common language is English. In Mexico, No, yes. no por mucho tiempo. Not for long. Well, currently, right now, English. But You must know both. If you know both, you are very powerful. If you know three, You are triple. you are very, very. If you know Japanese, English, and Spanish, or if you know Chinese, English, and Spanish, you are very powerful. I think what makes this difficult is the fact that the United States is not an official language. No English, but if you, in other words, when all the foreigners come to the United States, the first thing they do is learn English. You'd be surprised, no? No. Many. Maybe. In other words, the Chinese, what do they study in school? I go to China. They study English. The Japanese study English. The French, the Germans, I lived in Germany, I lived in Spain. They study English. It makes them very powerful. Knowing Spanish also makes you powerful. Yes, but you must know both. The law doesn't require a knowledge in my No, not law, not law. Business. Oh, not law. She has changed sides. Yeah. Oh, where's the law? Okay, so end of debate, and what do I think? Which side won? You have to learn English or you don't have to learn English? Well, I think there was enough to say for both. I think it's another empathy, another draw. It's a draw again. Yeah. Well, it is like to be know? successful, you're right. Yeah, it's another draw again, because you see, you all gave good reasons on Yeah. both sides, to the point that she even changed sides without realizing it, because there are points on both sides. Now, what we are seeing a lot is that there are places in the U.S. where they do not speak any English. at all. Correct. But So if you there are go to Wall people- Street, if you go to Yeah, Wall Street, uh-huh. and you don't know English, Yeah. you no longer work. Yeah, I'm just closing it. Yeah. I'm giving my closing Yeah. comments. Yeah. I'm just talking the big business. Yeah, the debate is over. Let me give Yeah. my closing comments and let's see. Perfect. So the biggest point I see on this side is that there are places in the U.S. where they do not speak any English at all. And they survive perfectly. There are people, and to add on to it, there are people from Cuba, Puerto Rico, places like that, who have been here 20 years and do not speak Yes. English. And they have survived perfectly well. Now, you, on this side, the main point is that to be successful, you need to study English. Do you see? So, it looks like both sides have, something, to say for and against. And there are enough people to show for the fact that it's not necessary to know English to survive in the United States. Being successful or not, there are people who've been successful without knowing Yes. English.
but it gives you more, options and more avenues. So I think both sides have something to say. Now, if you ask me, what was the question again? I don't even know the question. What is the question? Immigrants must learn English. No, I disagree with that. Do you see? So they Yeah. do not This country have is to. so powerful, I agree with that side. Yeah, so if you ask me, I'll say they No, do not have to. no. They But can make it so will- much money. But it will give them something extra Yeah. if they Well, do. like for me, You if know. you want to be a doctor and you don't know English, no schools in this country teach in any other language except English. Yeah, but I know, I have a friend, what he did was, he lived at the, on the border, Yeah. he lived in El Paso, and he would walk across, he would, go Yeah. across to school. He did all his medical school. But it's in English. No, No, he did all it's his in medical school in Mexico. Oh, yeah. And he would come back home. He did all his medical school in Mexico. Right now, he works in emergency rooms. They pay him about 10 times what they pay everybody. Yeah. Because he speaks perfect Mexican and perfect English. And he knows Yes. a lot about Latin, Yes. issues, cultural things that other doctors have no clue about. That's what I said, it makes you You more know. powerful, Exactly. So, much more. So really, you can live in the United States and not know English, so you do not have to, but it will help. Yeah. So, that's why it was so, Yeah. balanced, because really, you don't have to, but it will No. help. You Okay, can make millions in this country without any words of English. exactly, and they're doing that. If you go to places like Miami and New York, there are many people making a lot of money Yeah. and they don't know English. I went to San Diego the other day. From the time I landed to the time I boarded the plane to come back, I did not hear English. Yeah. Everybody spoke Spanish at the airport. We went to the hotel, everybody spoke Spanish. Our conference was a Spanish conference, everybody spoke Spanish. All the people working at the hotel were speaking Spanish. I came back to the airport speaking Spanish, got here speaking Spanish. I even ended up speaking Spanish at the airport here. And then I remembered, oh, we're in Lubbock. Yeah. So it is, Do you know It why is possible. I don't know Spanish? You don't really speak, but You you know do. why? Do you know why? No. Because in the 50s, when my parents were growing up, if you spoke Spanish in high school, principal's office. Yeah, Immediate. yeah, If you had a job and you spoke Spanish, fired. yeah. So they said, when our kids grow up, we will never speak Spanish in front of them. Mm-hmm. The only time I heard Spanish, and I lived in Spain. My dad spoke fluent. His Spanish was so, and it's different in Spain, isn't it? It's not that different. There are it's- some differences. It's but not border not- Spanish. It's not much. It's, Well, you have to be fluent. there are some But local. the only time I heard Spanish was when they fought. Fortunately, they were Spanish, so they fought a lot. Okay, so the third topic. Cuando la gente se marcha de su país debido a la inestabilidad económica y los conflictos armados, su inmigración es mala para su país. In fact, let me move this to the end and change. We are talking too much about immigration. Let me change it to the other side. Okay. En los países hispánicos, muchas mujeres todavía no trabajan fuera de la casa. Esto es bueno para la familia. Did you understand that? Yeah. Okay, so the thing is, we are saying, in Hispanic countries, many women still do not work outside the home. That is good for the family. So that is the point we are debating. That is good for the family. Eso es bueno para la familia. So who would take, ¿quién dice que es bueno y quién dice que es malo?
So who says it's good and who says it's bad? Ajá. ¿Quién dice? ¿Qué dices? Tú, Es muy tú. bueno. Yo también digo que es bueno. Dices que es bueno, ¿y tú? Bueno, también. Bueno, ajá, muy bien. Entonces, tú puedes hablar en contra de eso y decir que es malo. A ver, A ver, bueno. sí, para que haya debate, ¿no? Ajá, a ver si lo puedes hacer, para que haya debate. ¿Puedo hacer otra vez? Ajá, muy bien. En los países hispánicos, muchas mujeres todavía no trabajan fuera de la casa. Esto es bueno para la familia. You say it's good, I'm gonna say it's not good, right? Right. Ajá. And so you want to say it's good for the woman to stay at home, and you want to say it's not good. Ajá. Es bueno que ellas se queden en casa y tú dices que no es bueno. Yes, yo digo Pues no es bueno porque, But why? because nowadays, you know, you gotta have a income, you gotta leave your house to go work and support your kids. Not if you marry And rich. give them well, let's pretend that not everyone's rich, unfortunately. And if you want your kids to be successful and successfully educated, you have to provide. It's not just, you know, shelter and, Today's a different Yeah. world. So the I mean, woman, we're in a different era. single People have families, to work. single parent families. You've got a lot of help here. See, I'm a single parent and if I didn't work, what was I gonna do? Go and ask for food stamps? She has a good job. I think it's good if they stay at home to a point until the children grow up, because there's a period of time when children need their mothers, and there are studies that show that. You have Piaget, for example, who talks about a crucial time when children need to be with their mothers, and they need that as part of the emotional and mental growth and stability to function in society when they get Yes. older. Without the mother, society breaks down. But nowadays, you know, not all the parents, the mothers have that option. They have to get out of work. This is true, and I